Buenas noches a todos, ¿qué tal? O buenos días, ¿verdad? Dependiendo cuándo nos vean. Ya estamos aquí nuevamente, Ricardo, Julio y Alejandro. ¿Y qué tal, Ricardo, Julio? ¿Cómo están? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias. Aquí listos. Aquí estamos Ahorita, listos ya para seguir hablando, ¿no? de estos temas que son muy interesantes porque de alguna forma no sabemos ni conocemos con exactitud de dónde provienen este tipo de cráneos, si son deformaciones, si son naturales. Y pues hay que seguirle echando el vistazo ahí, ¿no? Porque son cosas muy interesantes que también aquí más adelante les voy a compartir unas cosillas por ahí de personajes de la élite que también tienen este tipo de formaciones craneales. excelente, muchas gracias, Julio. Si alguien está llegando al canal por primera vez y dice, ¿de qué están hablando? No, ¿cómo que están continuando? La semana pasada, hablamos sobre la isla de sacrificios, que es una que está enfrente del puerto de Veracruz, por ahí por Boca del Río, y que en esa isla, en 1518 llegaron los españoles y encontraron por ahí huesos de los nativos americanos, y algunos de ellos tenían deformación craneal o el cráneo de muchas maneras, ¿no? Por ahí mostramos uno que tiene forma de corazón, el cráneo. Para los que no lo hayan visto y les parezca interesante, les recomendamos, después de estar aquí con nosotros, que vayan a buscar ese video anterior. Y si tú estás viendo este video ya en la versión editada, seguramente al principio ya apareció por ahí la liga para que veas el video anterior si quieres verlo como continuidad. Pero si no, de todas maneras puedes quedarte sin haber visto el anterior y no haber problema, ¿no? Le van a agarrar la onda. Bueno, ahora vamos a hablar de otros sitios del mundo donde también se dio la deformación entre comillas, vamos a ver por qué, craneal, y que el origen pues pudo haber sido algo más natural, ¿no? Por ahí ahorita nos va a comentar algo Ricardo, después Julio, y más o menos a la mitad por ahí les voy a tener una presentación de un autor que seguramente muy conocido por todos los del tema de misterio, ¿no? Que se llama Brian Forster. Que por cierto, de ese autor nada más quiero comentar algo rápido y ya no lo vuelvo a tocar. Muchas personas escuchan su nombre rápido y piensan que es Brian con A y Forrester, que significa forastero en inglés, pero no. Entonces, el autor es Brian, aunque se pronuncia como Brian, pero se escribe con E, y el apellido es Forrester. O sea, tiene las mismas palabras que Forrester, pero en otro orden. Ahora sí, adelante. ¿Qué nos cuentas, Ricardo? Hola, es que me estaba acordando de otros Otras cosas nombres y parecidas. apellidos así parecidos, sí. Que bueno, que luego Adelante. sucede, ¿no? Luego a ver si hablamos de eso, Sí, sí, cuando gustes. cosas chistosas. Muy bien, pues ahora vamos a hablar precisamente de los cráneos ¿Mm? y las famosas deformaciones, ¿no? Que a nivel cultural y en general en todo el mundo, pues siempre cada cultura tenía como era como una especie de fetiche, ¿no? Porque al final buscaban, buscaban ese tipo de formación o elongación, porque lo alargaban, pero como una forma de pertenecer a una élite o ser especiales en algunos casos, o simplemente porque ya venían con esa tradición. Entonces, pues este fenómeno pues se da en todas partes, no nada más en Egipto, por ejemplo, que se ha visto más evidencias ahí por temas de los faraones. También en China, por ejemplo, también ha habido casos donde hay restos y ellos pues usaban técnicas así muy sofisticadas para hacerlo, pero vamos a hablar particularmente de Perú, en Paraca, que bueno,
esta región de Perú, pues también tenía esa costumbre. Nada más permítanme aquí ponerme en mi texto. Ok. Entonces, bueno, pues todo esto empieza en Paraca, que según esto Paraca significa lluvia de arena en quechua. Y bueno, ahí se encuentran unos restos ya, ahora sí que muy representativos de lo que fue esta práctica en América. Y bueno, esta cultura pues se desarrolla en la península de Perú, en Paraca, y es provincia de Pisco, Perú. Y desde el 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, que fue un periodo muy definido, donde se empezó a dar este tipo de prácticas, ¿no? Incluso hay una etapa donde se le llama Paracas Cavernas o algo así, del 700 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Y bueno, pues ahí se encontraron algunos pozos donde estaban ensanchados y había en su fondo este tipo de restos, ¿no? También había una necrópolis donde en el año 200 al 200 después de Cristo también ahí había muchos enterramientos. Digamos que era una especie de cementerio, aunque todavía no era muy nombrado así, pero bueno, al final por tanto resto que llevaban ahí pues se generó, y ahí pues ya se hacían unas galerías subterráneas y bueno, ahí encontraron muchos restos desde deformaciones craneales hasta trepanaciones, ¿no? Ya cosas más sofisticadas que encontraron ahí con perforaciones en el cráneo, cosas muy interesantes, y que incluso también había restos en algunos casos de cómo todavía había algunas personas o algunos cráneos que mantenían digamos que el algodón o el pedazo de madera doblado, porque utilizaban láminas muy delgadas de madera humedecidas, arqueadas para ir formando el cráneo. Y desde niños, ¿no? Desde niños tenían esa práctica, así que estos niños pues los consideraban especiales y obviamente les iban dando este cuidado desde pequeños hasta ya adultos, y bueno, pues era como algo muy especial para ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí se mencionaba de cómo lo hacían con tablillas, con almohadillas, hacían una presión delantera, trasera, o sea, tenían toda una técnica para ir formando ese cráneo, para irlo estirando y deformando. Digamos que de alguna forma se mantenía una especie de tubo hasta lograr una especie de tubular, oprimiendo los laterales del cráneo, utilizando cintas y bueno, era todo un tema, ¿no? Entonces ese método, pues bueno, lo hacían constantemente, haciendo presión para ir moldeándolo de alguna manera. Lo iban alargando, lo iban haciendo de lado, hacia abajo, hacia arriba, dependiendo cómo, para no dañar ahora sí que a la persona, pues tenían también ese cuidado, ¿no? De ir cambiando los lados, esas láminas o esas tablillas. Y bueno, de esa forma pues empezaron a generar digamos que esta deformación o esta formación nueva, porque por ello no era una deformación, sino más bien era como una especie de forma que deberían de llevar algunos, como decía, de gente de la élite en el tema social, ya sea porque fuera un faraón o fuera un rey o fuera un príncipe, cosas así, que incluso más adelante nos platicará algo Julio, que incluso en la actualidad todavía existen esos fenómenos, algunos muy sutiles, pero otros pues con esa característica, ¿no? Pero bueno, desde entonces ya se estaba haciendo este tipo de actividad y bueno, pues Paraca es una de las regiones donde más se encuentran este tipo de cráneos, e incluso se han hecho muchas investigaciones, tanto incluso lo han hecho en temas de aliens, digamos que en la parte de la ufología también ha habido ese tema, porque se llega a aparecer en muchos casos con los supuestos restos de aliens,
y por ahí se hace una comparativa, donde se identifican con lo que son los dioses o dioses antiguos, donde también había esas deformaciones, ¿no? Los más, digamos que los más claros en esencia, pues son los egipcios, ¿no? Que traían como una especie de gorro, o de turbante, o de sombrero, así, donde se veía, pues que era muy, muy amplio, y obviamente todo eso lo cubría el cráneo. Entonces no se notaba mucho esa deformación, porque obviamente lo cubría ese sombrero, o ese gorro, o ese turbante que traía, ¿no? Incluso. Y bueno, pues se encuentran muchos restos ahí, hay mucha información sobre ello de Paraca, y uno de los principales documentadores de este fenómeno, pues fue la persona que nos comenta Alejandro, Brian Foerster, que bueno, él estuvo haciendo algunos estudios genéticos, digamos que de manera privada. En el año del 2017-2018 analizaron algunas muestras de 19 cráneos, los cuales se estuvieron exponiendo para determinar su antigüedad, y resultó que tenían 2.400 años aproximadamente. Entonces sí tienen bastante tiempo, y obviamente pues están bien conservados, no sé, tan así que todavía hay algunos que hasta restos ahí de cabello tienen, y obviamente pues se analizó el ADN, se hicieron el estudio de la edad, de la antigüedad, y resultó pues muy interesante el tiempo, ¿no? Yo creo que es un poco más antiguo, pero finalmente pues 2.400 años es bastante. Y obviamente esto contrasta mucho con los restos de otros nativos peruanos en esas poblaciones, porque tienen incluso ADN europeo, ¿no? Entonces también ahí se desconcierta un poco, porque pues estamos en América, estamos en Perú, y resulta que había esa parte de rastro genético europeo, ¿no? Pero bueno, también ya sabemos que todo lo que es el mundo, las civilizaciones, pues anduvieron, pues ahora sí que explorando el mundo, y pues de repente cayeron por acá también, ¿no? Forster pues ha sido uno de los que más ha publicado información sobre estos enigmáticos cráneos que le llama. Y obviamente esta parte de la arqueología oficial pues también siempre entra como en defensa de lo que están ahí, y un poquito no en defensa, sino más bien contradiciendo o tratando de desvirtuar la información que se está analizando, pero ya ante un estudio de ADN pues no hay mucho que decir, ¿no? Entonces ya nada más se empiezan a realizar, a partir de todos esos estudios y toda esa información que tiene Forster, pues empiezan a hacer las recreaciones, ¿no? Ya de cómo eran físicamente estas personas. Obviamente los cráneos de Paraca son pues muy diferentes, no hay un estilo o una forma que digan estas se rigen todos por esta misma forma en particular. Eso es lo más interesante, porque hay desde el normalito, luego el que está un poco más deformado, y luego uno que está más grande pero inclinado, y luego otro que es como, yo creo que pues depende, ¿no? Aunque aplicaron la misma técnica, no daba el mismo resultado por temas de las fisonomías, de la naturaleza de cada ser humano, y bueno, cada uno empezó a generar una forma diferente, ¿no? Entonces había volúmenes craneales de hasta un 25% más grande, y otros eran hasta un 60% obviamente más grandes, más pesados, y bueno, pues con sus implicaciones, ¿no? Porque también el tener un cráneo con ese tamaño y peso, pues también yo creo que también tiene una implicación ahí física en cuanto a columna, forma de caminar. Hubiera sido interesante ver, pero bueno, ya lo están analizando, ya están recreando estas figuras, y bueno, más adelante esperamos tener más información ya a partir de un cráneo, tener todo un cuerpo, ¿no? Y ver cómo era esa posición, incluso ya de pie, porque sí es muy, muy interesante. Y hay un museo de historia en Paracas, donde ahí pues obviamente hay una colección de 35 cráneos, y se muestran cinco de los diferentes tipos, los cuales incluyen cabello, dicen que con las raíces incluso, unos con dientes, otros con
obviamente con los huesos del cráneo fracturados, otros perfectamente bien, y algunos hasta con piel. Entonces sí está interesante visitar este museo para conocer un poquito más a detalle y verlos físicamente, ¿no? Porque eso sería como lo más interesante, porque tenemos muchas imágenes y ya con el tema de los faraones y el tema de otras civilizaciones que también mantienen con turbantes o alguna cubierta en su cabeza, pues ya podemos decir que muchos de ellos podían tener esa deformación o esa formación y por ello la cubrían, ¿no? Para no hacerlo tan notorio. Fíjate, algo que estaban comentando Ricardo acerca del el pelo de estos cráneos que se ha encontrado, hay una particularidad, y es que precisamente por lo regular es pelo rojo o un pelo rubio que se encuentra en este tipo de cráneos. Otra cosa también que se ha podido encontrar, y precisamente por Brian Forrester, es la capacidad encefálica que tienen estos cráneos, porque una cosa es poderlos modificar, poderlos hacer a una forma, pero una cosa muy diferente es el poder dar más capacidad encefálica, ¿no? Es como si tuvieran una cavidad que está hecha o diseñada para un cerebro mucho más grande. Y que esto también ahí hay pruebas ya científicas que se han hecho acerca de esto. Otro dato así interesante, basado en lo que es la historia o tradición oral de los pueblos andinos, es lo que les había comentado en la ocasión pasada acerca de la aparición de dos soles y de una lluvia de fuego. Que esto supuestamente en esa tradición fue mandada por el mismo creador para erradicar a esas personas, a esos seres que estaban ahí, que se cuenta en la tradición que eran muy egoístas, eran muy ávaros, no soportaban a personas, a los humanos, por decirlo así, separándolos de la raza humana, no soportaban que algún ser humano se acercara a ellos. Y hay muchas cosas en la investigación que nos cuenta la doctora Ruth Rodríguez. Ella asegura que en antiguos escritos que se encuentran de los después o en el transcurso de la conquista, que hay una historia no recuerdo ahorita el nombre, que ahorita me acuerdo y se los comparto, en donde se menciona, el libro se llama la historia de los reinos de los quitos o de los quitus, que es no recuerdo el nombre, era un fraile también, así como Fray Bernardino y todos estos. Y que ahí él menciona, o basado en toda la historia y tradición oral recolectada de los pueblos del Ecuador, que en el tiempo en que los primeros humanos llegaron aquí a América, a la par llegaron los gigantes, o este tipo de hibridación entre humanos y seres extraterrestres. Y que pues es muy interesante, ¿no? Porque otro factor también que demuestra que se puede encontrar en la investigación de Brian Forrester es la forma en donde se conecta el cráneo con la espina dorsal. Que se han encontrado muchos cráneos que están deformados, están alargados, pero tienen la incisión donde se conecta con la espina dorsal en la parte trasera del cráneo, pero que en muchos de los más antiguos se ha encontrado que esta conexión se encuentra en lo que es en el medio del cráneo. Es donde, sin ser un gran conocedor de la anatomía ni nada de esto,
que es más o menos donde estaría insertada la tráquea, y que si ahí fuera donde se conectara tu espina dorsal con tu cráneo, pues estaríamos hablando de una especie diferente, ¿no? Que a lo mejor no se alimentaban por medio de la boca, o que su boca tenía algún ducto diferente que iba por otro lado, pero lo único que se ha podido encontrar es que esta incisión o esta conexión se encuentra más o menos en la parte central de la base baja de lo que son los cráneos. Entonces, pues ahí o sea, hay muchas teorías de que a lo mejor los cráneos que tienen esta diferencia con la de la humana fueron los híbridos, que de alguna forma eran adorados como dioses, como grandes gobernantes, y que en base a esa adoración es que las personas de las élites de aquellos tiempos querían parecerse a esos dioses o que habían conocido, ¿no? Que esto, pues, a lo mejor esto pasó hace miles de años, pero que por tradición oral se siguió practicando. Otro dato interesante es que también todo este tipo de formaciones craneales se ha encontrado en lo que podemos decir como los 5 continentes que están sobre la Tierra, ¿no? Porque se han encontrado en lo que es el continente africano, se han encontrado en el Medio Oriente, en la región de Israel, algo que no es muy conocido, que es muy difícil encontrarlo, pero hay vestigios de estos cráneos en la región del Medio Oriente, en esas zonas desérticas. Ha habido, como lo mencionaron, en China, en Egipto, en México, que aquí en México hubo un hallazgo alrededor del final del 2012, en donde se encontró un cementerio antiguo que supuestamente se basa en su datación entre el 897 y el 1635, que había alrededor de 1000 tumbas, pero en donde algunas de estas tumbas se encontró en coincidencia que tenían una deformación craneal, y aparte tenían una deformación dental, que sus dientes se los afilaban y la cabeza la alargaban. Al alargar su cabeza es como si como si los ojos o la cavidad en donde van los ojos también se alargaba, y que esto fue encontrado en Sonora. El pueblo se llama Onavas, Sonora, y que ahí fue donde se encontró este cementerio, y que ahí podemos ver que es muy difícil de que todas estas características craneales, tanto como son las cavidades oculares, puedan tener alguna repercusión en base a una deformación craneal. Aquí en estos hallazgos se dice que tanto hombres como mujeres y niños tienen este tipo de características en los hallazgos que se encontraron. Entonces imagínate, para un niño, no recuerdo la edad precisa, pero hablar de niño, pues la niñez, podemos verla de recién nacido a algunos 10 años, 12 años, en donde ya tenían este tipo de alteraciones físicas, ¿no? Imagínate cómo le hacían para que un niño poderle hacer un tipo de deformación dental, en donde prácticamente es como si le lijaran los dientes para hacerlos en una forma puntiaguda. Entonces imagínate, si cuando uno tiene una pequeña carie, o algunos
principalmente en México, que nos gusta mucho el frijol, y que de repente se va una piedrita ahí en el frijol y que estás comiendo bien a gusto y muerdes la piedra, ¿cómo duele? Imagínate el dolor que de esas personas para poder hacer ese tipo de alteraciones, ¿no? Que es algo bien, pudiera decir, bien difícil de comprender la razón por qué lo hacían, o si esto tenía alguna repercusión, como se habla tanto no social como de élites. Y es algo interesante, y pues ahí dejamos para la segunda parte el compartir de estas élites actuales que comparten este tipo de características. Muy bien, muy interesante, Julio. Y sí, ok, déjame mover un poquito aquí unas ventanas. Bueno, entonces me arranco con la presentación. Aquí estamos viendo una presentación en PowerPoint que está basada en el libro de la imagen que vemos a la derecha. Se llama Elongated Skulls, o sea, cráneos alargados. ¿Sí? Y pues vemos ahí la imagen de esta persona que se ve que tiene un cráneo enorme, ¿no? Y luego en el subtítulo dice Perú y Bolivia. Y aquí abajo está el nombre correcto del autor. Como ven, es Brian Forster, ¿no? Bueno, vamos a seguirnos. Antes de seguir, voy a lanzar un comercial porque ustedes nos están viendo en YouTube a través de varios canales, bueno, ya en la versión editada, pero en Spotify esto sale principalmente por dos canales, uno que se llama Creativo Radio y otro que se llama A3 Misterio. Entonces les comento que el día de hoy en mi canal de A3 Misterio llegó a las 100,000 reproducciones. Entonces, pues nos da mucho gusto para los que entran por Spotify en ese canal para ver este programa, o este video y los demás. ¿Ok? Bien. Y también, además de salir en Spotify, pueden encontrar con el mismo nombre de A3 Misterio en Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Good Pods, iHeartRadio, Overcast, Pocket Cast y Radio Republic. Ok, bueno, ahora sí. Aquí estamos viendo un recorte del canal de Brian Forster en YouTube. Por ahí les recomendamos que se den una vuelta y pueden buscar el video que en inglés se llama Elongated Skulls Phenomenon, Global Presence, DNA, bla, bla, bla. En pocas palabras, en español, el fenómeno de los cráneos alargados, presencia global, análisis de DNA y toda la cosa, ¿no? Entonces, en ese video que dura poquito menos de una hora, explica todo, es un resumen de su libro, ¿no? De qué encontró y todo. De hecho, él pagó porque se hiciera un análisis. O sea, lo que no hacen los gobiernos, ni las universidades, ni los investigadores oficiales, este señor lo tuvo que hacer. Y este señor nació en Canadá, allá estuvo en su juventud. Después, ya más o menos cuando tenía como 20, 21, 22 años, le dio por estudiar algo relacionado a la historia y antropología. Y después se fue a viajar un rato por el mundo y ya se fue a vivir allá a Paracas, ¿no? Y ahí ya se puso a investigar, se casó con una peruana, si no me equivoco, y pues allá está feliz. Bueno, algunos de los datos rápidos sacados del libro y el video es que él dice que hace entre 2000 y 3000 años atrás, la deformación, por llamarla así, craneal, se usaba en casi todo el mundo y especialmente en sitios como Perú y Bolivia, ¿no? Aunque también, como hablamos, México y en otros lados. Bueno, por ejemplo, él menciona que Akenatón, ¿verdad? Uno de los jefes por allá, a él se le representa en las estatuas con esta figura como la que estamos viendo a la derecha. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que tiene su turbante y que encima del turbante tiene su gorro,
Ese gorro, de hecho, es la combinación de combinando el Alto Egipto con el Bajo Egipto, ¿no? La parte de arriba que vemos como un huevito, es uno de los símbolos, y la otra parte que parece como maceta donde metieron el huevo, representa la otra parte de Egipto, ¿no? Entonces es como decir, unimos el Alto Reino con el Bajo Reino. Y si se fijan en su cara es muy especial. Actualmente algunos de los afroamericanos que viven en Estados Unidos y salen en películas, algunos tienen unos rostros parecidos a este, pero él tenía el cráneo alargado, ¿no? Y él quiso acabar con la veneración a los antiguos dioses y quiso que veneraran al sol. Akenatón vivió entre el año 1353 a.C. y 1336 a.C. O sea que sumándole los 2000 años, 2024 que llevamos más eso, pues exactamente llegamos a hace 3300 y tantos años. O sea, está en la mera época que se usaba estos cráneos alargados, ¿no? Bien. Aquí está una representación también de una de las hijas de Akenatón. Y como ven, su cráneo también era alargado. Y suponiendo que el cráneo real coincida con esta presentación, lo que nos llama la atención es que se ve un cráneo muy perfecto. No se ve como los que supuestamente deformaban con tablas o con telas. Aquí se ve demasiado perfecto. Y claro, podríamos pensar, es que pues él tenía lana, ¿no? Pues era el faraón, tenía lana para pagarle al mejor deformador de cráneos. Pero también podríamos pensar, oye, pero tanta belleza, o sea, así de bonito, ¿y qué tal si esta así nació? Vamos a dejarlo así, para que en la siguiente vuelta nos contesten mis compañeros. Bien. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de un cráneo real de Paracas, que sale en el video y en el libro de Brian. Y bueno, pues precisamente él llegó a una conclusión de que antes de esos 2000 o 3000 años, debió de haber habido una raza que era así, sin deformar el cráneo. Y que ya después, los que siguieron después de ellos ya eran humanos que se deformaban el cráneo para parecerse a ellos, ¿sí? Aquí está la liga donde dice fuente abajo por si quieren ir a ver el video. Y como ven, como decía Julio, en este cráneo las órbitas, o sea, el espacio donde va el ojo, se ven un poco más grandes o un bastantito más grandes que los cráneos humanos, ¿no? Como por ejemplo mi cráneo, tu cráneo, etcétera. Se ve así como diferente, ¿no? De hecho, algunos de estos en internet le llaman el Homo capensis, que sería como el hombre de gran cráneo, ¿no? Por si quieren buscarlo. Bien, aquí tenemos a una persona que creo que se llama Juan Navarro, que fue uno de los que trabajaban en el Museo de Paracas. Brian se hizo muy amigo de él y lo moví sin querer, déjenme regreso. Y entonces, gracias a que conoció a este señor le pudo enseñar, digamos, los cráneos ocultos, escondidos, que hace muchos años no se mostraban a la gente. Ahora sí se muestran, porque ahora Brian, que se quedó a vivir allá, ahora él es el director del Museo de Paracas, ¿no? O sea, llegó como arrimado, y como el dicho que tenemos acá en México que dice, tanto va el cántaro al pozo que hasta que se queda ahí a vivir. Pues acá igual, ¿no? Se metió como el salitre hasta que quedó ahí adentro. Y estamos viendo que este señor en sus manos tiene el cráneo de un niño de Paracas de esa antigüedad, 2000, 3000 años. Ese cráneo, si recuerdo bien, es un niño que tiene menos de 3 años. Entonces tú dices, oye, un niño de menos de 3 años así de cabezón, no es posible. Como decía Julio, una cosa es que el cerebro, si te lo imaginas como una gelatina,
Una gelatina tú le puedes dar diferente forma, ¿no? Forma de corazón, forma circular, forma triangular, pero no puedes incrementar la masa de esa gelatina, ¿sí? Y acá vemos que ese cráneo, tú dices, no, ese cráneo está más grande que los niños normales. Y además, si se alcanzan a ver, ese cráneo todavía tiene un pedazo de cabello arriba y era pelirrojo, ¿sí? Cosa interesante. Bueno, seguimos. Ok, aquí están unos supuestos métodos de esos salvajes con tablas. Digo salvajes desde mi punto de vista, ¿no? A la derecha tenemos una foto, se me movió, sacada del video de Brian, y ahí, pues sí, está una señora aparentemente con cráneo normal, indígena americana, y está cargando a su niño, y a su niño, pues ahí está con su tabla y con las, ¿cómo se llama? Bueno, con la tabla junto con las telas, ¿no? Ahí para irle haciendo el cráneo hacia arriba, para que se vea como alguien diferente, a ver si le va mejor en la vida que a ella, ¿no? Bien, aquí tenemos uno de los cráneos más famosos de Paracas, que lo tenemos en varios ángulos, pero ese desde lejos tú lo ves de frente o lo ves de costado y dices, no inventes, eso no es un Homo sapiens, ¿no? Ese es otra cosa relacionada, pero dices, ni con chochos, una cosa es que lo deformes y otra cosa es que hagas que crezca. Y ahí está abajo a la izquierda el agujero que decía Julio, de donde entra la, digamos, la columna vertebral, ¿no? Ok. Bien, aquí está una reconstrucción que pagó Brian, y ahí abajo está el nombre de la empresa, Siamar Studio, que hizo la reconstrucción de cómo se veía esta persona cuando estaba vivo. Y ahí estamos viendo la cara, ¿no? Tal cual y a la derecha. Entonces tú te encuentras a ese en la calle y dices, no, ese cráneo está mucho más grande. Como te digo, una cosa es que lo deformes y otra cosa es que tenga ese tamaño, ¿no? Entonces por eso llegó a la conclusión esta persona de que hace muchos milenios de años hubo una raza que así era. Y ya después los demás le copiaron y empezaron a deformarse el cráneo de esta forma y de otras formas, como vimos en el video anterior, para tratar de justificar que ellos deberían ser los jefes porque estaban emparentados con los originales, por llamarlo así, ¿no? Bien, aquí estamos viendo un mapa actualizado del libro de Brian. Se parece al que platicamos la semana pasada, pero este tiene ya más puntitos. Entonces vemos que en América hay muchos puntos. Está el nombre de los mayas. Más abajo, por ahí en Perú, está el nombre de los andinos. Y en Estados Unidos está el nombre de los mound builders, ¿no? O los constructores de cerritos, que también ya platicamos de ellos en un video anterior, aquí mismo por si quieres buscarlo. Y en la parte de derecha, pues está África, Europa, ¿sí? En la parte de Europa, pues está ahí el nombre de Megalith Builders, o sea, los constructores de lugares, con megalitos. Y yendo un poquito más para China, ahí en el límite entre Rusia y China dice Huns, ¿no? Que son, en español, son los hunos. Los hunos era la cultura que acompañaba a Atila, este gran guerrero, ¿verdad? De la historia que le dio mucha guerra al área que está entre donde termina Europa y comienza Oriente Medio, ¿no? Y por último, por acá en las islas dice melanesios, que en español podríamos hablar de los melanesios o los polinesios, ¿sí? Entonces, pues sí estaban regados, si no por todo el mundo, por una muy buena parte, ¿no? Ok, ya casi terminamos. Bueno, aquí está un cráneo, no sé si este es de Paracas, pero abajo está la liga por si ustedes quieren investigar más. Sí, creo que está el bioma de este sitio original, está en ruso o algo así, pero lo que llama la atención es que este cráneo se parece al de Paracas, pero además, si ustedes fijan, a este lo operaron del cerebro, ¿no? Del cráneo. O sea, no nada más tiene un agujerito de trepanación, ¿no? Tiene un espacio largo y
después de que le hayan extirpado lo que le hayan extirpado, le cerraron con metal. Sí, no alcancé a leer qué tipo de metal es, si es cobre, bronce, otra cosa, pero a esta persona lo operaron y le taparon con metal. Capaz de que leyendo nos encontramos hasta que es otra aleación extraña, ¿no? Entonces te pones a pensar, ¿quién operaba en aquel tiempo a estas personas? Pues ellos mismos, ¿no? ¿Y con qué tecnología que podías hacer eso? Que seguramente en nuestros tiempos, a lo mejor eso no se podía hacer hasta los años 60, 70 del siglo pasado. Bien, aquí está un acercamiento para que lo veas. Ahí está el cráneo real y ahí se ve más de que, ah, caray, sí es metal, ¿verdad? Pues con qué le pusieron, quién sabe, pero ahí está. Y acá abajo está la liga para que usted vaya a ir a ver por su cuenta. Y por último tenemos estas representaciones realistas de un artista que se llama Marc Laplume, que se dedica precisamente a eso, ¿no? A partir de cráneos reales, dibujar y decir, estos se veían así. En la parte izquierda vemos a un niño y pues dices, no inventes, ¿no? Ningún niño actual tiene ese tamaño de cráneo aunque se lo deforme. Y a la derecha, cómo se vería una persona ya adulta con ese tipo de cráneo, ¿no? En la imagen de la derecha hasta viene el correo de la persona por si usted quiere pagarle para que le haga una representación real de algún cráneo, pues ahí está, ¿no? Y pues listo, ahí está un acercamiento más de a la izquierda un niño y a la derecha un adulto de los cráneos más grandes que se han encontrado. Eso no quiere decir que no haya otros más pequeños, que ya vimos, y que esos pequeños sí hayan sido deformados o con las tablas o con las telas apretadas. Pero ¿y estos de dónde, no? Bueno, ahí me quedo. Voy a quitar la presentación y ahorita le paso nuevamente el micrófono a mis compañeros para que los escuchen, ¿no? Y, bueno, déjenme volver a compartir rápidamente para mis compañeros. Por acá tengo, hay una página que se llama sketchfab.com y ahí ustedes ponen Paracas y dan con esta animación, o con este modelo de 3D, que como ven aquí en el nombre, este molde se sacó de los cráneos originales. Y bueno, aquí podemos darle una vueltecita para que vean. Aquí están dos cráneos. Ahí está este más blanquito. A lo mejor este blanquito por el pico que le ves atrás. Ay, es que no le atino, pero a lo mejor dices, no, este sí está deformado, porque se le ve muy, muy extraño y luego hundido y luego el pico, entonces a lo mejor sí, ¿no? Pero luego ves este de acá y dices, ah, caray, o lo deformaron de mejor manera, o a lo mejor era de los que así nacían, ¿no? Bueno, eso era todo. Ahora sí, damos esto, dejamos de compartir, pongo a mis compañeros en pantalla y listo. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, estuvo muy bien las imágenes que compartiste, la presentación muy bien. Y bueno, continuando con el tema, pues como vimos en algunas deformaciones, pues hay fracturas, ¿no? No todo es perfecto, hay unas deformaciones que no son tan ovoides, tan perfectas como esa que mostraste de Egipto, pero también hay que considerar que esto pues desde niño, ¿no? Y vimos a la mujer con Sí. el niño ya ahí con esa práctica, como bien dijiste, queriéndolo hacer diferente para que, digamos que a lo mejor en un momento por estatus pudiera ya alcanzar algún tema, pero muchas veces esas intenciones pues no dejaban nada bueno, ¿no? Porque al final de cuentas podían hacer una deformación, pero también generarle una fractura o algo mucho peor Sí, que pudiera terminar. Y por eso hay también muchos cráneos pequeños de niños que no sobrevivieron a este tipo
de deformaciones, sí, ya que pues al final eran como muy rústicos, y obviamente los que sí llegaban pues eran los que tenían más cuidados, ¿no? Y obviamente los que tenían más cuidados pues es porque tenían ese poder económico o que podían tener a alguien encargado de estar cuidando a esa persona para finalmente llevarla al grado de deformación o de atención que necesitaban, pero con los cuidados necesarios, mientras que las otras personas pues obviamente podían sí sobrevivir, pero incluso hasta podían generar alguna tara, algún problema, alguna deformación que no les permitiera tener una vida normal, y eso también hay que considerarlo, ¿no? Porque al final de cuentas el cerebro no va a crecer, no va a generar una mayor capacidad, salvo que exista por ahí algún caso, pero médicamente, hasta donde se lleva ahorita investigado, no genera el mayor crecimiento. O sea, el tener un cráneo deformado no es garantía de que tenga un mayor cerebro y una mayor capacidad analítica, matemática o algo así, ¿no? Según los estudios que han realizado, que no lo sabemos, porque a lo mejor hay un caso que así como bien lo mencionaron, puede ser alguna raza que ya era así, con esa deformación en su naturaleza, y obviamente pues ya tendría a lo mejor algunas otras características, ¿no? Pero tampoco hasta el momento lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es eso, que las deformaciones se generaban desde la temprana edad, puesto que el cráneo pues estaba con esa formación, estaba, digamos que, maleable a cualquier movimiento, y pues lo iban moldeando, ¿no? Con los cuidados que se podían y obviamente con las consecuencias también de que pueden llevarlo hasta la muerte, pues incluso. Entonces sí hay, porque al final pues, lo cubre una capa que es que se llama meninge, y todo lo demás es agua, ¿no? Entonces el cerebro pues, se va condicionando, se va acomodando, la naturaleza es muy sabia y va adaptándose a los movimientos que le van generando poco a poco, porque también esto es algo muy gradual, y pues conlleva mucho tiempo, ¿no? Desde un niño hasta una edad adulta, pues sí hay, incluso hay rastros por ahí de gente todavía en la actualidad que ha querido hacer este tipo de actividades, y pues obviamente se ve que no tuvieron los cuidados, o que empezaron ya más grandecitos con esa intención, y pues obviamente no, no se les ve que sean normales psicológicamente. Se ve que tienen ahí alguna especie de problema, posiblemente motriz o neuronal, y por lo demás pues bueno, es el comentario que tenía ahí para complementar un poquito todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Y también está conectado Javier Fregoso, que por ahí nos felicitaba por el tema y nos preguntaba que si entre los mayas también se daban esta deformación craneal. Ya le contesté que sí. De hecho, no nada más esta, sino que hay varias, ¿no? Está la de hacia arriba, así como los Simpson. Luego está arriba y atrás, como el que vimos de Paracas. Está hacia los lados y atrás, como el que vimos en el programa anterior. Y hay otros intermedios, ¿no? O sea, estaban bien locos en buen plan. Adelante, Julio. Bueno, ahí para contestarle también un poquito al amigo que está conectado, ahí Javier Fregoso, es que una de las pruebas más que están ahí más que ninguna otra es si nos vamos al gran gobernante de Palenque, ¿verdad? Ese que está ahí en la lápida, que dicen que se iba para el espacio, que al Gran Pacal. Sí. Vemos en la representación cómo es su cráneo. Es un cráneo alargado en forma así para atrás, que se ve de una masa mayor, que por eso es que yo considero que este fue un gran gobernante. ¿Por qué? Porque al tener esa capacidad mental, al ser un ser diferente, porque él no era un ser a las características que tenía,
a lo que se encontró en su tumba, este no era un ser de este planeta, ¿no? Y hacía otra pregunta también nuestro amigo Javier Fregoso, que es que él pregunta que si es que estos eran de otra especie, ¿en dónde están la descendencia? Y es precisamente de lo que les quería hablar, que a lo mejor ya mañana, ya en la edición editada, ya puedes poner ahí unas fotografías, pero podemos ver al señor Jacobo Rothschild, que tenía un cráneo específicamente de esta forma. Y a lo mejor mañana ya en la edición editada puedes hacer la comparación. Y creo que hasta yo la fotografía que tengo está la comparación de un cráneo de estos de Paracas con una fotografía de este señor. Y, o sea, lo puedes ver, es una frente que tiene como algunos 8 dedos, ¿no? De largo. Una pronunciada pertuberancia hacia atrás, una forma, la frente es casi plana, con algún tipo de grado, y que en estas fotografías que tengo, también hay fotografías de este que es el príncipe William de Inglaterra, que también de alguna forma no tan pronunciada, pero también tiene este tipo de forma craneal, y que de ahí podemos ver que a nuestro amigo que preguntaba en dónde está la descendencia, podemos ver que esta descendencia se encuentra en las élites más altas, aquellos que están gobernando sobre toda la humanidad del común, así como tú y yo y todos los que a lo mejor nos están viendo, porque no creo que aquí esté ningún Rockefeller, ni ningún Rothschild, ni ningún Morgan aquí viéndonos. Ellos se interesan de otras cosas más malévolas y siniestras para poder concretar sus planes de control. Entonces, esas personas, esa élite, esos que a veces ni siquiera conocemos públicamente, esa es la descendencia de todos esta especie, que no es una especie natural, no es una especie original de la Tierra, sino que estos son una especie híbrida que ocurrió desde hace mucho tiempo, y que las pruebas, como lo mencionaste en la exposición que nos hiciste, Alejandro, es que el señor Forrester, él encontró precisamente que las cosas o esas juntas, esas partes que tiene que tener un esqueleto humano, no están en el lugar. Y por más diferentes que hayamos sido en tiempos anteriores, ¿verdad? No es que la tráquea se nos haya movido para un lado ni la espina dorsal para el otro. Simplemente es una raza, es una especie diferente a lo que no se ha querido de una forma de los personas arqueológicas, de una forma arqueológica, de una forma simplemente legal, que se haya dicho de que estos son especies diferentes. Por esta razón, el señor Forrester ha tenido que pagar por sus propios estudios, que esto no es cualquier cosa, estas cosas cuestan un dineral, y que lo ha hecho porque simplemente al conocer tanto, pues quiere llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? Porque nosotros podemos estar hablando aquí de esto, pero hay personas allá en Perú, en Bolivia, allá en toda la zona andina, que ellos conocen y que es algo cotidiano y algo conocido saber que existen este tipo de cráneos. Entonces hay personas que simplemente se esfuerzan por dar a conocer lo que la ciencia, lo que el sistema que está establecido no quiere decir. ¿Por qué? Por la simple razón de que todos este tipo de hallazgos
están en los sótanos, están por allá escondidos en los museos, donde simplemente al no poderle dar una concordancia a la historia ya establecida que tienen, que nos han dicho, simplemente ese tipo de hallazgos no caben. Y si los quisieran poner dentro de la historia se tendría que reescribir. Y al parecer estas personas son muy perezosas, no les importa el avance de la humanidad, porque al poder conocer más cosas tendríamos una conciencia diferente, tendríamos una perspectiva diferente de la vida, sino no simplemente el basarnos a lo que nos han dicho, a lo que nos han contado. Pero al parecer estas personas, estos estatutos, no quieren que esto se sepa. Y pues ahí estaremos hasta el tiempo en que pues a lo mejor alguno de nosotros se convierte en millonario y no le importa pagar unos cuantos milloncitos de dólares para hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque es algo que se me hace tan estúpido, que si este tipo de estatutos, vamos a hablar, por decir, de la INA, vamos a hablar de Smithsonian, si supuestamente están aquí para llevar esa historia, esa línea de tiempo, para abrirle los ojos a la humanidad, y nos esconden las cosas, entonces ahí, o sea, ¿de qué lado están, no? O están yendo a estudiar en pos de descubrir y sacar la información, o están yendo a estudiar para recopilar la información para ustedes mismos. Ahí es lo que no se puede comprender, ¿no? Entonces es lo que se quiere ocultar, ¿no, Julio? Porque como todo, te dicen, no, eso no es cierto, es leyenda, todos están deformados. Y dice, sí, hay un montón de deformados, seguramente, pero si tienes razón, y antes hubo una raza que así era natural, se pueden destapar muchas cosas que te dicen que son mentiras y resulta que son ciertas, ¿no? Entonces a lo mejor también Tartaria, y a lo mejor estos eran los de la Atlántida, y a lo mejor el hecho de que estuvieran repartidos en todos los continentes es porque al tener más masa craneal, a lo mejor ellos ya tenían sistemas de navegación, barcos, etcétera, no sé, ve tú a saber, ¿no? Imagínate, simplemente para la construcción de todas las estructuras piramidales que hay en todo el mundo, porque no es simplemente en México, no es simplemente en Perú, están en todo el mundo. Entonces imagínate la forma en que están erigidas, que están de acuerdo a los 4 rumbos, que están alineadas con constelaciones, o sea que tienen todo este tipo de cosas que la verdad, o sea, se me hace bien, sin menospreciar a la raza humana, a la inteligencia humana, pero es algo que hay dos cosas, que si nos están echando mentiras acerca del avance que tenían las humanidades anteriores a nosotros, o civilizaciones anteriores, o simplemente vinieron los extraterrestres o este tipo de híbridos con una capacidad mayor a la humana, y fueron los que fueron los arquitectos de todas estas construcciones, ¿no? O sea, hay mucho misterio que no podemos saber porque simplemente no estuvimos ahí, sino simplemente nos queda el especular. Así es. Y bueno, pues de mi parte, nomás para picarles la curiosidad y que sigan investigando en otros lados, a los que quieran comprar el libro de Brian Forster, él en su libro tiene más fotografías, incluso hasta de fetos con cráneo deformado que tienen por ahí en el Museo de Paracas en Perú, ¿no? Entonces ahí es donde de repente dices,
No, pues como que no es posible que dice sí, y el que todavía no nacía, a ese cómo se lo deformaron adentro, ¿no? Ahí sí está difícil. Pues el papá yo creo le daba ahí de palazo, ¿no? En la cabeza para que se le nacieran con cabecita de corazón y todo eso, ¿no? Pues es la única forma que a lo mejor lo que nos van a decir los arqueólogos, ¿no? Es que existía eso en la antigüedad y pues así nació el niño y pues son puras mentiras. Así es. Y bueno, antes de que se me olvide, así antes de despedirnos, o más que lo que quieran agregar, en un video también anterior de hace unas semanas, hablamos de la metalurgia antes de Cristóbal Colón y hablábamos de que por aquí en América, o por lo menos en lo que hoy es México, pues que no estaban en la edad de piedra como nos hacen pensar, sino que estaban en la edad de cobre o de bronce, ¿sí? Y por ahí había unas fotos, esta sí la voy a poner mañana, donde aquí el Colegio de Jalisco, volví, Julio, para preguntar sobre las piezas, luego lo comentamos, pero había una pieza que volví a tomarle fotos, la voy a poner mañana, y viene la parte de una hacha, o sea, le falta, digamos, el mango, ¿no? Es la pura parte de arriba, pero la vi tan bien pulida que le pregunté al encargado de ahí de la biblioteca del Colegio de Jalisco, le dije, oye, sácame de una duda. Le dije, esa pieza que está ahí, si es piedra, dime qué piedra es, porque parece metal. Y me dijo, es de metal. Y yo, wow, ¿en serio? Sí, le dije, ¿y es original? Si es prehispánica, y me dijo, sí. Y le dije, ¿no sabes de dónde es? Y me dijo, mira, no estoy seguro, pero creo que la encontraron en Puebla. Ok. Entonces, pues sí, efectivamente, y la foto se las pongo mañana para que lo vean en la versión editada. Entonces, para que vuelvan mañana ya van a ver la foto. Pues listo, Ricardo, lo que quieras comentar o con lo que te quieras despedir. Pues déjame agregar todavía otra cosa. A ver. Digo, nada más para encontrarle otras aristas a esto, ¿no? Otros puntos de vista. Sí, sí. Porque también se dice que surge este fenómeno del alargamiento cuando desde bebés las mamás o las personas que cuidaban a los niños los ataban a la cuna o los amarraban a la camita y obviamente les los inmovilizaban todos, ¿no? Y entre ellos pues había que por ahí te compartí una imagen donde les colocaban una tabla y que aparece en tu presentación también, o simplemente les ataban la parte de la frente y de esa manera pues se iba haciendo ese alargamiento, ¿no? Ya viéndolo más occidentalmente, pues. Y obviamente pues con el tiempo ya el bebé se le iba aplanando la cabeza, el cráneo, y bueno, ya obviamente después está el tema de lo que, obviamente todos estos movimientos de cráneo pues son irreversibles y pues suena medio loco, ¿no? Pero de alguna manera esto, como bien comentaba Julio, pues también permite identificarse entre grupos, ¿sí? El pertenecer a un grupo pues que tiene cierto poder, que en este caso las élites o las partes políticas, que es como donde más se reflejaba el poder anteriormente, en la parte política, y bueno, se usaba mucho como para pertenecer en un grupo, ¿no? O pertenecer a, digamos que una secta de los cráneos deformados. Pero así se fue generando supuestamente por una pequeña necesidad de inmovilizar a los bebés cuando estaban pequeños y que no les fuera a pasar nada mientras hacían otras cosas sus madres o quienes los estaban cuidando. Y para quienes no ubican bien a Jacob Rothschild, pueden ver a los Simpson y ahí está el señor Burns, que es una clara representación de ese personaje. Sí. Y ya.
Así es. Y ya nada más como detalle chistoso, este, como decían, sería bueno ver el esqueleto completo de estos cráneos, los más antiguos, ¿no? Los que tienen 3000 años o más, para ver qué tal. Porque tal vez sí encuentren otra diferencia anatómica, porque imagínate, si ahorita con un niño normal, tú tienes un hijo y normalmente a las señoras, pues siempre les ponen una inyección, ¿no? Por ahí en la columna vertebral para poder hacer la cesárea, ¿no? Y que no sienta dolor, que porque pues ya no salen tan fácil, o a lo mejor las mujeres ya perdieron la fuerza, el aguante, ¿no? Resistencia al dolor. Imagínate un niño cabezón de estos, ¿por dónde va a pasar? ¿No? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y sí, Así es. Ahora, otra posibilidad es que ocurra como ocurre actualmente. Imagínate una muchacha que mide 1,5 metros, chaparrita, y se casa con una persona, un hombre de 2 metros. Se puede dar. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que normalmente la chica no llega al embarazo de los 9 meses. Se lo tienen que sacar de 7 mesino o de 8 meses porque la cavidad torácica ya no le da para más. Entonces la operan antes y luego el niño se tiene que quedar unas semanas en ¿cómo se llama? El aparato ese donde lo tiene con oxígeno y todo. incubadora. Ándale en la incubadora para que termine, digamos, el ciclo normal y luego ya sea. Pero en aquellos tiempos dices, ¿y qué? ¿Había incubadoras? Bueno, pues salen muchas posibilidades. Esperemos que les haya gustado el tema. A los que nos acompañaron aquí en vivo, muchas gracias. Y a los que nos van a ver después, pónganos sus comentarios. Recibimos bueno, malo y regular. Y adelante. Y muchas gracias porque han dejado muchos comentarios. Mucha gente ha dicho que les han gustado estos temas. Entonces vamos a seguir buscando temas buenos que les puedan gustar a ustedes.